Vamos a ir con la primera exposición, charla, va a ser como una entrevista, para que cada uno de ustedes conecten e identifiquen cosas que van a contar aquí de lo que les pasa a ustedes o lo que ustedes quisieran que les pase. En mi caso personal, inicié trabajando en una empresa, en una corporación. En los 90, muchos de los que están aquí recién daban su primer llanto en el mundo y otros todavía ni habían existido. Hubieron los 90, no había celular, éramos más felices, creo. Y en ese momento todos queríamos ser de las corporaciones, todos queríamos formar parte de las corporaciones, ser los llamados yuppie. Y es una carrera muy válida, muy importante, muchos de los que están acá forman parte y han hecho esa carrera. Y hay un momento donde uno tiene ese pensamiento de cómo será salir hacia afuera, dejar la corporación y construir mi propia historia. Y hoy vamos a ver en esta primera parte cómo es deseo de un gran cargo, con una gran responsabilidad y una gran misión de una corporación, transformarse en el CEO de la propia corporación, de la propia empresa, de CEO a emprendedor. Para esto vamos a invitar a Mariano Mayer. Tiene una gran trayectoria, él va a ser el entrevistador. Primero porque forma parte de distintas empresas que financian, apoyan y ayudan a emprendedores en esa construcción de la historia y de llegar a donde quieren llegar. Y por otra parte, también él fue funcionario de gobierno, donde estuvo vinculado al tema de los emprendedores. Y creo lo más importante de Mariano, me permito decir esto, es toda su trayectoria de haber tenido el mapa de cómo es el ecosistema emprendedor del país y entender esas necesidades de cada uno y de cada sector y de cada región. Él va a entrevistar a quien inició siendo CEO de una corporación, que es Gastón Remy, actual CEO de Nuclea, que es su empresa la que fundó. ¿Y cómo es esto? De salir de la corporación, de ser, si se quiere, denominado colaborador, empleado, a ser el propio emprendedor. Invitamos a Mariano Mayer y a Gastón Remy al escenario. Les pido un fuerte aplauso. Se nos perdieron, los tengo por acá. Camarines están lejos, digamos. Bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, es de usted el escenario y nos cuentan cómo es esta historia. ¿Molesta ahí el florero? ¿Podemos llamarlo de corte? A ver. Es como para salir así un poco desde ahí y darle. Pero mire, me pongo acá, si un no curso queda de lejos. decoración, Ahí lo está. ponemos rápidamente ahí y estamos. Botellita de ustedes, todo ustedes. ¿Esta es nuestra, además, después? Espectacular. Bueno, ¿se escucha bien o con mucho eco? ¿Está bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer volver al NOA y volver a Endeavor NOA. Uno de los eventos más lindos que fue en mi vida es la edición que se hizo en Tucumán hace un par de años. Me tocó abrir también. Increíble, increíble. Lo charlábamos con Gastón. Recuerdo verlo después de que hablé, le tocó hablar a Marcos Galperín, que a veces es esquivo para venir a los eventos, dio una charla lindísima. Y cuando se bajó Marcos, se le vinieron todos encima, chicos y no tan chicos, a saludarlo como si fuera Messi, a querer sacarse una foto. Me costaba acordarme de alguna vez de algún empresario en Argentina que suscite esas pasiones, como si fuera un cantante o músico, que es todo un símbolo de la Argentina, pero a la vez fue lindo ver eso. Le sacábamos fotos a esa situación. Pero bueno, un placer estar acá de vuelta y sobre todo compartiendo panel con Gastón, a quien voy a entrevistar. Es alguien a quien admiro, ya van a conocer la historia los que no lo conocen. Y porque además desayunando de la mañana, la verdad que cada vez vamos encontrando más puntos de contacto en una historia compartida que tenemos y que hoy nos encuentra bastante cercanos en esta aventura nueva de Gastón de Nuclea y en mi caso de Newtopia, que es el fondo de inversión que empezamos hace un año para invertir en startups. Y muchas gracias a todos por venir a escuchar a dos abogados a la mañana de un día de semana, porque sí, somos abogados los dos, o ex abogados. Pero bueno, contanos
Gastón, pensando en eso, te presentaban recién como CEO, pero para llegar a ser CEO tuviste todo un camino, ¿no? Que arranca en Neuquén. ¿Querés contar un poquito cómo llegaste a CEO de DAO? Pero primero que todo, Mariano, agradecer la oportunidad de estar acá. Desde que llegué a Salta ayer, que tuve la oportunidad de visitar fábricas, estar con desarrolladores, con emprendedores, hay una vibra en este lugar increíble que hoy se refleja acá en este espacio todos juntos. Agradecerle mucho a Endeavor por esta invitación. Sí, soy neuquino, patagónico, típico que se fue a estudiar a Buenos Aires. Acá debe haber muchos también que salieron de su lugar. Levanten la mano los que se fueron a estudiar a algún otro lugar en la universidad acá. Sí, son un montón. Bueno, esa historia fue un poco la mía. Antes había estado terminando el colegio en Estados Unidos, que fue la primera vez que yo doy como un salto fuera de la zona de confort. Soy abogado, después me fui a estudiar a la Universidad de Columbia en Nueva York. Trabajé en Nueva York y después ya inicié mi carrera en DAO, en la típica escalerita corporativa, donde la corporación sí me permitió reinventarme y resetearme exactamente cada 3 años en una función distinta, en un país distinto, con idiomas distintos, con culturas distintas, con equipos distintos, y eso a mí me mantuvo muy motivado en todo lo que para mí fue la etapa de aprendizaje, desarrollo y meterme herramientas en la mochila que hoy empiezan a hacer sentido cuando las pones todas juntas arriba de la mesa, ¿no? Qué grande. Sí, creo que más allá de todas las transformaciones hay como un driver común que es buscar transformar el entorno, la sociedad, que ahora lo vamos a ir repasando. Pero bueno, los que más o menos te conocemos sabemos que tuviste casi una vida de película en ese sentido en DAO, viajes por todo el mundo, aviones, eras como uno de esos abogados corporativos de las series. Pero en algún momento, que creo más o menos en la misma época en que me sucedió algo similar de empezar a mirar el impacto más en el país y ahí entré en la función pública, vos tuviste también como un clic, ¿no? De empezar a ver cómo desde DAO podías empujar proyectos que tuvieran impacto en la Argentina y le pusiste el pecho. Contanos un poquito eso. Sí, es interesante esta idea del tránsito entre la zona donde uno está más cómodo y la zona de desarrollo. Se empezó a hacer como algo casi adictivo, digamos, que cada vez que pasaba 3 años yo volvía a arrancar, hasta que en un momento estaba en Brasil, año 2014, Argentina como siempre es un quilombo, y era un quilombo, y me aparece esta oportunidad de volver a liderar la corporación en Argentina, con la particularidad que DAO en Argentina en ese momento, Argentina era muy relevante para la corporación, era la 5ª subsidiaria más grande de DAO en el mundo, por el tema petroquímico, por el agro y por todo el impacto. Lo que decía Ricardo, ¿no? De lo que tiene Argentina, los activos. Sí, ¿no? Todos esos activos que yo tuve la suerte, decía Ricardo, alimentos, energía y tecnología, ahora siento que pude ir transitando por las 3 dimensiones. Pero ahí vuelvo a Argentina como CEO y me pasa algo muy, muy fuerte, que es la primera vez que empiezo a alinear un interés propio y egoísta con el de la organización, pero también con una construcción colectiva. Y yo a eso sentí por primera vez lo que era ir a eso que parece un cliché, pero esa zona de trascender, ¿no? De ir más allá de tu propio interés. Y fue maravilloso. Yo cuando iba al board de DAO a convencer que inviertan en Vaca Muerta con brecha, a ver si les suena, brecha cambiaria, no se podía sacar dividendos, estaba la YPF recién nacionalizada, Vaca Muerta no se sabía lo que era y conseguimos, cuando yo iba y peleaba por esa inversión, sentía que estaba peleando por Argentina, que estaba peleando por la posibilidad de transformar el país, que estaba peleando por la posibilidad de crear un impacto grande. Y a partir de ahí se convierte en algo que de hecho termina haciendo que no siga mi carrera corporativa y decida quedarme en este país que yo creo que es maravilloso y que está lleno de oportunidades y que lo tenemos que agarrar de los cuernos para ir para adelante. Qué grande. Y ahí te metiste en idea también, empezaste a colaborar ahí como... Uno empieza a sentir, che, y a ver cómo impacto, cómo ayudo, necesitaba una plataforma que sea más allá de la compañía. Tuve la suerte y ahí empecé por el mundo más corporativo. Por eso a mí me encanta venir a Endeavor porque me tocó ser presidente de IDEA, estar en la AmCham, todas las
organizaciones más corpo, pero donde también se hacen grandes cosas y también se trata de alinear estos intereses pensando en el país, pensando en la competitividad, pensando en la productividad, pensando en la generación de empleo, pensando en el impacto social. Pero hubo un momento que no me quedaba otra que volver a irme de Argentina y ahí decido unirme a Miguel Galucho y a un grupo de socios que arrancamos Vista Oil and Gas. Sí, pero para un minuto, o sea, ¿cómo era esto de que te podías ir? O sea, ¿podrías haber llegado a estar en una alta posición de Dow a nivel mundial, por ejemplo? No sé, sí. ¿Cuántos empleados tiene Dow en el mundo? Dow tiene 50, en ese momento tenía 60.000 empleados. Y lo que pasa cuando entras en estas corporaciones, esta idea de contar un poco el recorrido, entras como en un túnel donde si de joven te empieza a ir bien y haces una carrera internacional, los pasitos están uno detrás del otro bien rápido y hay un momento que te pasan estas cosas, ¿no? Y entonces la oferta de Dow era ir a ocupar un puesto muy alto ejecutivo a nivel global y yo sentía que Argentina era el lugar que quería estar a nivel personal, a nivel profesional, pero como te decía, a nivel también de generar un impacto. Y ahí es donde decido quedarme. O sea que salís de esa posibilidad impresionante y Dejo te todo. bajás para arrancar algo de cero, de vuelta, digamos, para sumarte a un proyecto que estaba arrancando. Que en ese momento era súper riesgoso, estábamos armando un SPAC y más de una vez dije, la puta madre, ¿qué hice? Expliquemos un toque lo que es un SPAC, digamos. Un SPAC es un Special Purpose Acquisition Company en inglés, que es un vehículo donde primero se junta la guita con una idea para después ejecutarla en la práctica. Como que salís a la bolsa en Estados Unidos. En este caso en México, conseguimos los inversores y después vas con el deal, te lo aprueban o no te lo aprueban. Si no te lo aprueban, moriste en ese momento. Y ese fue el riesgo que yo tomé sumándome y me convertí en el CEO de Vista. El SPAC, por supuesto, por suerte salió bien y ahí con la misión de hacer un IPO en la Bolsa de Nueva York que nos llevó 2 años después. O sea que armar una compañía casi desde cero, pero no con 15 años o 20 para salir a la bolsa, sino con 1 año o 2, digamos. No, sí, te diría al revés. O sea, el día que arrancás saliste a la Bolsa de México en este caso y después a la de New York, con lo cual, nada, tenés que convertir el emprendimiento en corporación en cuestión de semanas, ¿no? Y lo lograste. ¿Hicieron la salida a la bolsa en Estados Unidos? ¿Tocaste la campana? Toqué la campana. La verdad que me temblaron las patas ese día, pero también hubo algo raro de sensación de haber cumplido un objetivo y a partir de ahí empieza un proceso de introspección y de reflexión muy grande que me movilizó mucho. Y después de algunos meses donde sentía que había un desalineamiento entre lo que yo siempre digo, entre lo que uno piensa, dice y siente, se puede desalinear un ratito, pero si ese desalineamiento se continúa en el tiempo, lo mejor es tomar decisiones. He siempre ido tomando decisiones fuertes y ahí decido tomarme un año sabático. ¿Cuándo? En marzo del 2020. O sea, CEO de una compañía global, salís a la bolsa en Estados Unidos, tocás la campana, o sea, la gloria, y te bajás. Me bajo por esto que te digo, 1000 razones que tienen que ver, pero muy, muy personales. Y ahí digo, voy a parar la pelota, voy a viajar, voy a dejar que baje el agua del tanque para entre nuevas ideas. Pero el timing no fue el mejor. Yo me acuerdo que hablábamos ahí, cuando nosotros estábamos medio empezando a armar Newtopia, y me dijiste, me sorprendí, me dijiste, me bajo, me voy a tomar un sabático. Digo, qué bárbaro. Pero, ¿cuánto te duró el sabático? 4 días. 4 días. Empezó la pandemia, y la pandemia nos cambió la vida a todos. La pandemia le dio sentido a un montón de cosas y nada, esta idea también de no mirarla desde el balcón, ¿no? De no mirarla desde la tribuna, de ser protagonistas. Esto que decíamos antes, ¿no? De tomar el toro por las astas. En ese caso para mí fue un chat con un cura muy, muy amigo. ¿De dónde viene la historia con el cura de Yala? ¿Lo habías invitado? ¿Puede ser que lo No, sabía?
Rodrigo Sarazaga es un padre jesuita que una vez lo invitamos a un coloquio y nos puteó mal. Y salió en todos los diarios, como el cura que puteó a los empresarios de idea. Y la realidad es que eso generó una amistad muy grande y sobre todo una generación de confianza, ¿no? De una confianza entre un ecosistema que se puso en valor cuando empezó la pandemia y decidimos iniciar un proyecto de asistencia alimentaria que se llamó Seamos Uno, que arranca con un chat. ¿Qué dice el chat? El chat decía, che, algo tenemos que hacer. Yo estaba pensando, le digo, Rodri, poner en valor idea a toda la gente, hospitales sanitarios, le decía yo. Y él me contesta, sos un boludo. Lo que va a reventar el país es por falta de morfi. La gente, si empieza la cuarentena, hay un montón de personas que no tienen asistencia del Estado, pero que si en 2 semanas no salen de sus casas a laburar, no comen. Y ahí nos marcó el norte. Y ahí también pasa algo interesante, ¿no? Que es todos los ingenieros en por qué no va a funcionar, ¿no? Nos planteamos llegar así medio delirante, ¿no? Dijimos, che, bueno, lleguemos a 1 millón de familias y recaudar. ¿Cuánto? Esa era la idea inicial. Terminamos entregando... Pará, no spoilees. No spoilees. Sí. Preguntame entonces. Quisieron hacer algo, pero grande, digamos. Era una locura. Y ahí todo el mundo les decía, vamos para adelante, ¿sí Claro, se puede o no? Lo que decíamos es, che, podemos poner un sistema logístico que llegue casa por casa, donde las calles no tienen nombre, miramos en donde se concentraba el 50% de la pobreza argentina, que es en el conurbano, diseñamos 3 centros logísticos y decíamos, tenemos que llegar a X cantidad de personas puerta por puerta, pensando en poner tecnología, un proyecto de escala, mucha transparencia y territorialidad, que la daban las ONGs y las religiones que estaban en los barrios. Por eso, porque esto era apuntando sobre todo a donde creían que el Estado quizás no iba, ni siquiera el Estado iba a llegar, digamos. El Estado se quedó paralizado en ese momento y no tenía, el Estado le cuesta mucho poder llegar efectivamente casa por casa. El problema es que no podía haber aglomeraciones. Una cosa es llevar una olla popular, otra cosa es llegar con comida a una casa puntual. A una casilla y una casa una al lado de otra. Bueno, al principio nos decían, cuando pusimos los números, equivalía al 20% de la producción de arroz de Argentina. Dice, che, imposible. ¿Tenés cuenta bancaria? No. ¿Tenés una fundación armada? No. Entonces imposible, entonces imposible, entonces imposible. 3 semanas después de esos imposibles, estábamos entregando 850.000 platos de comida por día. Wow. Yo les agradezco el aplauso, pero les aseguro que fue tanta la gente y organizaciones que participaron en esta lógica de crear ecosistemas, ¿no? Ustedes piensen, si cada ONG en un mundo lineal, del que tenemos que salir definitivamente, consigue un beneficiario, un donante, una ONG, un beneficiario. Las sumas de todas esas ONG nunca podrían provocar lo que significa poner a todas en un ecosistema, sumarle las empresas de logística, los donantes, las religiones, las empresas, las asociaciones empresariales, las compañías de tecnología. Y a medida que el círculo se iba haciendo más potente, más gente se sumaba porque veía que había transparencia y que el sistema se hacía más grande. Y así fue que terminamos entregando estos 60 millones de platos de comida. Yo a veces digo, 60 millones de platos de comida, un día sacamos la cuenta, que si el plato tiene 20 centímetros y los pones uno al lado del otro, eran creo que 2 o 3 veces la Quiaca Ushuaia. Y ese proyecto a los que participamos nos cambió la vida, nos transformó y es muy difícil volver de ahí, sobre todo después de haber visto una realidad y desde un lugar de mucha frustración, impotencia, tristeza, pero también de decir, che, hay algo que puede venir grande que no necesariamente puede venir del Estado. En este caso era muy particular, era una situación extraordinaria que requirió una solución extraordinaria y fue muy asistencialista. De hecho, siempre decíamos, el próximo paso no es ir con el pescado, sino con la caña de pescar, ¿no? Y la verdad que nos transformó a todos. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? ¿Seamos Uno? Sí.
¿Cambió, digamos, cómo iba a ser ese, no? Había, en un momento se iba a llamar Somos Uno, y apareció, lo puedo decir acá, que somos pocos. No, hubo algo, no sé si estábamos trabajando mucho con Cáritas y demás, si había algo que había escrito el Papa que tenía que ver con esta idea de que era más aspiracional, seamos uno, porque no lo somos todavía, y la realidad es que no lo somos, y la realidad es que si bien la pandemia nos puso a todos en el mismo barco y en esta sensación de vulnerabilidad compartida, ¿no? Que generó cosas extraordinarias en ese momento, a veces nos olvidamos, pero ese era el momento que, no sé, el presidente tenía 90% de aceptación y se juntaban todos los partidos políticos y la gente decía algo tenemos que hacer. Esa sensación tenemos que recuperar como sociedad de decir, che, si hay un propósito común, hablo de Seamos Uno ahora, un propósito común, que era transformar la forma en que se hacía asistencialismo en Argentina. Un objetivo claro, que era llegar a 1 millón de cajas entregadas. Sentido de pertenencia, de comunidad, este proyecto es mío, no era de nadie y era de todos. Transparencia. Apalancarte en activo de tercero, eso es clave para un proyecto exponencial. No hay forma de hacerlo con uno mismo, por eso aparecían los que traían los transportes, la tecnología, el expertise, el que repartía las cajas en la calle. Y si a todo eso le das datos, todos los días sabíamos dashboard, dónde estábamos parados con códigos QR, geolocalización, seguimiento, mapas de calor, y ahí se termina armando el proyecto Puente, ¿no? Esta idea de unir mundos que creo que hoy es fundamental. Entonces eso terminó de una manera increíble, donde además, esto es un comentario mío, lo hicieron también sin protagonismos de alguno en particular, sino que realmente era un seamos uno, ¿no? Eso fue espectacular. Pero bueno, termina eso y que de vuelta al sabático te vas a la playa, que... No, ahí en este tema de las recorridas por los barrios, yo de verdad que estaba haciendo esto nada más, entonces me podía dar ese privilegio, que fue un privilegio de recorrer de punta a punta el conurbano, volver devastado más de una vez y empezar a ver las condiciones en que la gente vive, ¿no? Desde el punto de vista del hábitat también, las casillas, el no baño, la cantidad de solidaridad que se ve en los lugares más necesitados también, y en una de estas entregas que decidimos ayudar a unas chicas que estaban construyendo un comedor, nos mandan la primera factura de una bolsa de cemento 3 veces más de la que podíamos encontrar acá en Mercado Libre, que fue literal, yo me puse a buscar en Mercado Libre, dije, che, esta cadena de valor es muy ineficiente, algo pasa acá, los que menos tienen pagan más caro. Pagan el costo de la ineficiencia, ¿no? Y bueno, y ahí surge la idea de armar un ecosistema, volviendo a las marcas que nos habían apoyado en el proyecto, a los fabricantes, y plantearles la idea de hacer un proyecto de triple impacto, que tenga una clara meta de viabilidad económica, pero que en su corazón esté pensando todo el tiempo en una mirada integral e inclusiva y una nueva forma de hacer negocios, ¿no? Y ahí surge, bueno, que ya nos empieza a volver a unir el camino con ¿Y cómo arranca? ¿Habías tenido un contacto con alguien hace unos años, digamos? Sí, ahí hacía unos años un pasante de DAO me marca en el calendario así, che, si estás por Bahía Blanca me gustaría verte, y él dice que pensó que yo no le iba a dar ni bola. Vos eras el CEO y él era un pasante. Yo era el CEO, él era un pasante, me junto y me dice, che, le digo, bueno, sí, ¿qué querías hablar? ¿Qué sé yo? Dice, el resumen, ¿no? 1, muchas cosas de las que estás diciendo, que se están haciendo, yo no las veo que pasen en la práctica. 2, una corporación como esta no puede retener un talento como yo. 3, tengo un proyecto que es un algoritmo de cómputos y cálculos para materiales de construcción. Me voy a ir de la compañía y me gustaría que DAO me apoye. Un cara dura. Un emprendedor. Yo le dije eso, le dije, vos sos un cara dura, le digo. 4 a 5 años después, que esta es una historia de nuestros tiempos, ¿no? Ese chico y un CEO no se podrían haber cruzado nunca en la curva típica de una corporación, por más rápido que vayas. Y 5 años después somos socios.
en este proyecto y me parece una historia maravillosa de estos tiempos donde, claro, de pasar de estas organizaciones piramidales, en silos, con scorecard que muchas veces se contraponen entre sí, a estas lógicas mucho más planas, driveadas por propósito, por las ganas, la pasión de transformar algo, que en realidad nos igualan, ¿no? Hoy el mundo tiene que llevarnos a ponernos a todos en un mismo plano y sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, contanos un poquito de Nuclea, o sea, qué es lo que quieren hacer y cómo fue sobre todo tu experiencia habiendo pasado por todo esto y de golpe emprendiendo, arrancando desde cero, digamos, remera y zapatillas. ¿Fue un camino así de rosas o cómo fue? No, nunca lo es. Depende de cómo uno lo mire. Para mí fue todo un camino que fue una evolución, ¿no? Pero la realidad es que fue DAO, después es casi un emprender con vista, pero con otras características. El emprendimiento social fue ahí fue ya soltar amarras. Y ya en Nuclea, nada, de caminos de rosa, nada, y mucho. Esto creo que lo hablábamos el otro día en alguna de las reuniones que tenemos, esta idea de que en el mismo pasás de la euforia a la tristeza, a la frustración, a la alegría, a la euforia, a la frustración, y todo eso pasa en el mismo día. Yo le decía que es como un capítulo de 24 cada día, ¿no? Y yo venía con la lengua afuera ya, cuando arrancamos Nuclea, y el primer año fue esta idea de crear un ecosistema, o sea, esto que yo les decía, de salir de una lógica de pipeline que tienen las industrias, que yo conozco por mi pasado bastante bien, a una lógica de generar un ecosistema sinérgico integrador que empieza a generar incentivos para participar y a medida que más participan, más valor se lleva a la plataforma y más valor se puede extraer. Por eso creamos una pata que tiene que ver con los fabricantes de materiales de construcción, con los distribuidores y corralones de materiales de construcción, con los clientes, pero donde se empiezan a sumar los bancos, la fintech, el sector público, las ONGs, los desarrolladores tecnológicos, las empresas de logística. Medio la misma lógica de Seamos Uno, pero llevada a un modelo de transformación de una industria que está hiperfragmentada en su costado fabricante y que todavía sigue operando, no le llegó todavía la disrupción y la transformación del mundo digital y que no necesariamente tiene que pasar eso de un saque, sino que probablemente sea una transición y nosotros queriendo ser un poco articuladores, orquestadores de esa transformación. Qué bárbaro. Y contanos un poquito, ya para más ir terminando, que viste distinto en el mundo emprendedor, en el mundo corporativo, que no sé, cómo fue, por ejemplo, si querés contar tu experiencia conviviendo con otros emprendedores ahí en esa semana, esos días. ¿Qué pensabas? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste distinto? La primera gran diferencia que yo siento en este recorrido, que les decía, puede ser una evolución, para algunos una involución, para mí una gran evolución, que fue pasar de lleno al mundo emprendedor, es esta idea de que uno en el mundo corporativo también estás en el trapecio y das vuelta mortal, pero sabes que abajo hay una red que si te caes te sostiene. Acá es la primera vez que siento, digo, si hago una pirueta más me la pongo, me reviento en el piso, digamos. Y esa sensación de adrenalina y de vulnerabilidad, nada, uno la puede usar como un motor para ir para adelante o paralizarte por el miedo, ¿no? Y creo que si algo une a los emprendedores estas ganas de ir para adelante y sortear obstáculos. Y respecto a lo que noté en el ecosistema emprendedor, a mí me pegó mucho justamente un evento que ustedes organizaron en Miami. Yo venía muy embalado, de muchos meses, muy pasado de rosca, y fue la primera vez que realmente sentí que paraba y me puse en un rol de escucha, y una escucha activa, pero en cierta forma un rol de observador, ¿no? De observador partícipe, y empezar a ver esta idea de que el ecosistema es genuinamente colaborador, genuinamente
Todos están pensando en cómo compartir experiencias, en cómo compartir fracasos, en cómo compartir por dónde tiene que ir la jugada. Y eso me pareció increíble, porque en el mundo más corpo pasa, pero es más forzado. Acá eso es más natural. Y están creados los incentivos para que eso sea. Y realmente me pegó y dije, puta, este es el lugar que quería estar. Yo quiero ser parte de esto porque hay mucho valor para traer y mucho valor para llevar. Y te lo resumo con esto, Mariano. Creo que hoy es el momento de los proyectos y los liderazgos puentes, ¿no? Hoy el mundo y nosotros vivimos ante toda una serie de ambivalencias, de contradicciones, de temores, que en realidad lo que necesitamos es liderazgos que nos ayuden a transitarlos y que nos contengan, ¿no? Entonces, los proyectos que sean capaces de unir mundos, ¿no? El mundo de lo analógico con lo digital, del mundo de las organizaciones sólidas con las organizaciones líquidas, el mundo de los incumbentes y los insurgentes, y no ver eso como en lógicas binarias, sino verlo como un todo. Me parece que ahí hay una oportunidad muy grande, y desde lo que yo vengo tratando de hacer, incluso desde Nuclea, es justamente esto de transformar estos proyectos en proyectos puentes. ¿Y te parece que esta mirada de creación de valor compartido, de ayudarse, intercambiar, de tener todos un propósito, digamos, que viste en la comunidad emprendedora, ves que se podría extrapolar? Digamos, ¿qué hacemos con Argentina? Digamos, que te quedaste, que nos quedamos. Yo creo que en Argentina nos tenemos que dejar de joder. O sea, literalmente, nos tenemos que dejar hinchar las pelotas. Entender que acá en los márgenes podemos discutir, pero pongámonos de acuerdo en 4 o 5 cosas, pero que de verdad nos pongamos de acuerdo. Decir, che, vamos para allá, vamos para allá. Por supuesto que en escala mucho menores funciona eso. O sea, saber, che, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo este sacrificio? ¿Para qué estoy pasando por este desierto? Porque estamos yendo para allá. Encontrar líderes que sean capaces de ser líderes puentes, y sobre todas las cosas, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Estamos siempre mirando en el tercero, en la paja, en el ojo ajeno, mirando, mirá, tal. Somos nosotros los que construimos esto artesanalmente, día por día, hora por hora, haciendo lo mejor que podemos. Y si hay algo que tiene el título de este evento, ¿no?, que es Emprender con Valores, yo estoy convencido que Argentina pide a gritos menos ideología y más valores. Bueno, muchas gracias, Gastón. Hola. Hay que llevar esto. Muchas gracias, chicos. Antes que se vayan, un par de reflexiones. Al final lo hizo perfecto Gastón, me cerró el concepto. Gracias por respetar el libreto. 3 cosas desde tu ámbito, Mariano, y Gastón como emprendedor. Mariano por ser emprendedor y por ver tanto en el mapa emprendedor argentino. 3 cosas cortitas que deberían tener un emprendedor o no debería dejar de pasar como actitudes, digamos, ¿no? Y también para Gastón. Ok. Bueno, primero lo que decía Gastón, lo que pudo vivir, es algo que quizás cuando uno está adentro del ecosistema emprendedor no toma tanta conciencia y lo da por sentado, pero en realidad el espíritu colaborativo de comunidad que hay es alucinante y es para aprovechar. O sea, que vos puedas juntarte con cualquier otro emprendedor a contarle tu idea, a compartir, a que te la desafíe, a aprender, incluso con un competidor. N cantidad de mentores que hay, de organizaciones que apoyan estos colaborativo. Eventos. Eso es fascinante y es un activo enorme para cualquiera que quiera emprender hoy. O sea, hay una cantidad de herramientas increíbles. Lo segundo, el propósito, ¿no? Esto que decía Gastón de cómo es un día en la vida del emprendedor es tal cual. O sea, es un sub y baja emocional de años. Entonces, si uno no tiene realmente un propósito que se le va la vida en esto y que involucra, que sale desde las tripas, es muy difícil. Visceral, 100%. Sí, si uno no tiene ese propósito. Y lo tercero, creo yo, es, sin ser duro, pero hay una cierta cuota de responsabilidad, creo yo.
América Latina y Argentina en particular tiene un montón de desafíos. Tenemos países como el nuestro con 50, 60, 70% de pobreza, con problemas en cuanto sector o nicho veamos. Entonces hay un montón de personas, millones de personas que necesitan que a ustedes les vaya bien. Entonces por eso hablo de la responsabilidad. Gracias, Mariano. Gastón, no te voy a meter con los 3 puntos porque has hablado mucho. Hablaste sobre hacer el círculo o la torta más grande, donde todos estemos adentro, que dejemos de pensar en chiquito. Endeavor invita a pensar en grande, el propósito, que apareció todo el tiempo en la charla, y algo que me gustó, la transparencia. Si no hay transparencia, no nos sumamos todos. Cuando vemos algo transparente y hay propósito, nos sumamos. Y hay valores, y esto que hiciste, que es lo social, lo más fuerte. Hay alguien que te está viendo a través de los tantos que nos están viendo a través del streaming, que se descompensó anoche, tuvo un problemón, yo no sé si su esposa lo sacó de circulación, que es Andrés Jara, un gran emprendedor jujeño que quiere un aplauso para él, está ahora en el hotel. ¡Qué flaquito! Después contamos. Ella lo encerró para que no venga a disertar él. Es muy tiernito. Sí. No aguanta esto. Y él acaba de poner, uno muy fácilmente cuando hace posteos, sobre todo en Instagram, uno pone crack todo el tiempo, ¿no? Crack de esto, crack del otro. Y creo que son palabras y términos que están muy buenos y deberían ser en consonancia con lo que significan. Y le acaba de poner a Gastón crack. Y yo creo que Gastón lo tiene muy bien ganado y en mayúscula, crack, por toda su visión, su transparencia y sobre todo su compromiso con la sociedad. Gracias, Gastón, por contarnos. Muchas gracias.